Adolescente se dio por vencido y volvió a concentrarse en la carretera con nada más que un suspiro de decepción. Conan, por otro lado, nunca dejó que sus ojos se apartaran de la parte posterior de su cabeza durante todo el camino hasta que Kogoro lo dejó ir frente a su apartamento. Se había mostrado reacio a llevarlo a casa y había dicho que podía caminar desde la agencia, pero Ran había insistido: no puedo bajar la guardia con él, no cuando la vida de todos está en juego. La presión desapareció tan pronto como desapareció de su vista. Se dio cuenta mientras dejaba caer los hombros. Esta locura tiene que terminar. Tenía la cabeza apoyada en la ventana. Este miedo, este peligro constante, este dio en él que metía todo el mundo. Conan Khan, al oír la voz de la chica, Conan se enderezó al instante, girando la cabeza para encontrarse con la mirada amable y preocupada de Ran. Esto hizo que dibujara su mejor y brillante antesonrisa. ¿Qué pasa?, preguntó parpadeando. ¿Por qué no? Entendía lo que ella quería. Se había vuelto más fácil mentir, ponerse una máscara y fingir que todo estaba bien, que no pasaba nada. Darse cuenta no le trajo ningún consuelo y lo hizo estremecerse. Ya no era así, pero parecía que Ran no podía ser engañada esta vez, porque el ceño fruncido era su única reacción a sus palabras. Por un momento no dijo nada y Conan esperó pacientemente, incluso si internamente temía lo que ella diría a continuación. Mira, no te voy a preguntar qué está pasando porque no me vas a decir nada, pero hizo una pausa mientras pensaba en sus palabras. Me dirás una cosa, Conan Khan, una sola cosa simple. Conan se preocupó que su corazón latía con fuerza por la anticipación. Su mente ya estaba corriendo, buscando desesperadamente una salida a cualquier situación en la que ella lo iba a poner. ¿Estás bien? Ese resultado no era nada que esperaba. Durante menos de un momento Conan se quedó allí sentado en silencio, inmóvil, con la conmoción llenando todas y cada una de las partes de su cuerpo. Irán se limitó a observar cómo la máscara, durante menos de un segundo, se dejaba caer para dejarla ver a un niño perdido, confundido, dolido, quien no sabía lo que se suponía que debía hacer, pero todas esas emociones desnudas desaparecieron instantáneamente. Y la sonrisa dulce y misa volvió a aparecer. Estoy bien, no te preocupes, Reine-chan trató de tranquilizarla. Estoy un poco cansada, eso es todo. Sus grandes ojos azules se limitaron a mirarla, mientras ella dejaba escapar una sonrisa apesadumbrada. En silencio su brazo lo rodeó y suavemente lo atrajo hacia ella. No ofreció ninguna resistencia, simplemente aceptó el movimiento. Conan se dio cuenta de que estaba cansado, mientras sentía que todo el cansancio que había acumulado de ese día y del día anterior se le venía encima. Sin protestar dejó que su cabeza descansara contra el hombro de Ran. Estoy bien, repitió esta vez más suave. La mano de Ran se apretó contra su brazo. Estoy muy bien, a pesar de que estaba cansado. Cansado de mentir, cansado de sentir miedo, cansado de sentirme culpable, cansado de vivir así. Sus ojos se cerraron y su cuerpo se apretó contra la chica aún más, como si buscara consuelo. Estoy perfectamente bien, Legajo. 61. El joven representante de Oriente. Viste el último episodio, fue increíble. Incluso se me puso la piel de gallina, lo juro, pero ese cliffhanger realmente se lo. ¿Qué pasa después? ¿Qué te parece, Conan Khan? La niña se quedó callada. Conan Khan, ¿estás escuchando? Al darse cuenta de que alguien le estaba hablando, la cabeza de Conan movió instantáneamente hacia la fuente del sonido de Yumi llamándolo por su nombre, solo para encontrarse con sus grandes ojos preocupados. Lo siento, dijo de inmediato con una sonrisa que esperaba que fuera lo suficientemente convincente. Me espació un momento. Ayumi parecía como si estuviera a punto de decir algo más, pero Genta la interrumpió. Entonces lo viste. Se exasperó sin embargo cuando la confusión pellizcos de su amigo el último episodio de Kamen ya iba. Por supuesto no tuve tiempo, dijo Conan casi. Disculpe, voy a verlo esta noche, así que no te atrevas a estropearlo, ¿de acuerdo? Refunfuñando algo en voz baja, Genta cruzó los brazos detrás de su cabeza antes de girarse para hablar con Mitsu. Y Ayumi se unió a la conversación poco después. Pensar que un fan de Ulms es también un gran fan de Kamen iba. La voz de Aibere resonó desde su otro lado. Arthur Conan Doyle debe estar revolcándose en su tumba. Señor Arthur Conan Doyle, ¿quieres decir? La ceja de A se alzó al oír eso. Esos tipos básicamente me obligaron a hacerlo. Se encogió de hombros. Claro, no es lo que yo llamaría desafiante para la mente, pero es sorprendentemente entretenido. Luego una sonrisa cruzó sus facciones. Puedo decirles que deberíamos presentarte si quieres. Lo intentaron, créeme. Puso los ojos en blanco. Sin embargo, no es mi estilo. Ponte a tu medida. Cayeron en un cómodo silencio, solo roto por la alegre charla de sus amigos mientras discutían algo sobre la última película de Gomera, la que Conan no prestó atención. Ojalá pudiéramos vivir así para siempre, olvidar todo lo que había pasado, dijo de repente Aibara, haciendo que Conan la mirara fijamente con una confusión evidente en sus ojos. Y de repente perdiera la memoria o algo así, no recordaría la muerte de mi hermana ni haber sido obligada a trabajar para la
Organización. Sus ojos viajaron hacia el cielo con las manos entrelazadas detrás de su espalda mientras Conan simplemente escuchaba en silencio. Si pudiera olvidar que una vez fui ser y me convertiría en un estudiante normal de primaria a Barara, me pregunto qué tan bueno sería estar con todo el mundo. Sus distantes ojos azules se fijaron en él. Y podría estar contigo para siempre, así los ojos de Conan se abrieron de par en par a Asan. De repente la chica comenzó a reírse. Eres tan fácil de burlar, Kudokan, dijo ella. Solo estoy bromeando. No lo eres. Eso hizo que la pequeña científica parpadeara confundida, con los ojos muy abiertos, fijos en la sonrisa radiante y tranquilizadora de Conan por alguna razón que no podía esperar entender. Pero no hay nada de qué preocuparse, la tranquilizó. Pronto todo terminará, pronto. Entonces tú y yo, todo el mundo, seremos libres de vivir de la manera que queramos. La conmoción estaba escrita en todo su rostro, generalmente estoico, mientras miraba al chico frente a ella como si estuviera absolutamente loco. Poco a poco Conan pudo ver cómo se dibujaba una sonrisa genuina. Lo estaré esperando, ese futuro con el que sueña. Sus ojos, por primera vez desde que la había conocido, brillaban llenos de esperanza. Y desapareció la luz. La felicidad en su mirada se desvanecieron al segundo siguiente y fue reemplazada por una mirada vidriosa y apagada mientras miraba hacia adelante sin ver. Conan se quedó allí horrorizado viendo cómo la chica caía de repente a la acera. Como una muñeca de trapo, la sangre brotaba de sus sienes, goteaba en el suelo y lo manchaba todo. Indudablemente Ahara estaba muerto. El chico solo podía mirar congelado en su lugar. Conan. Can, verdad. Esa voz hizo que se le erizaran los pelos, pero antes de que pudiera reaccionar, para 10 y la vuelta. Escuchó una serie de ruidos fuertes que hicieron que se le helara la sangre rojo. Eso fue todo lo que vio. Manchas, amigos caídos que habían sufrido el mismo destino que la chica que estaba a su lado, pero no podía hacer nada más que quedarse allí estudiando los rostros pálidos y fantasmales y los ojos sin vida de sus amigos. Por alguna razón que ni siquiera cuestionó, Ajiran y Kogoro también estaban allí yaciendo muertos en el suelo. Entonces un repentino sentimiento de ira lo sacó de su aturdimiento lo suficiente como para que levantara la vista hacia la fría sonrisa del hombre. Ginebra le tembló el labio antes de apretar los puños. Pagarás por esto, ¿me oyes, Jin? Es gracioso que digas eso, sonrió el hombre, pero por mucho que me hubiera gustado acabar con la lamentable vida de Serry, no hice nada. La confusión hizo que sus cejas fruncía el ceño hasta que lo sintió. Una extraña frialdad en sus manos lo impulsó a mirar hacia abajo. Al ver una pistola, su empuñadura se aflojó e hizo que cayera, dejándole ver rojo de nuevo. Tenía las manos empapadas de sangre. Conan allí estaba de pie frente a él con una expresión de dolor en su rostro, exactamente donde Jin había estado antes, sosteniendo una mano contra su abdomen que no dejaba de sangrar sin importar cuán fuerte presionara. Aún en, susurró el niño con voz temblorosa. Shinichi dio un paso adelante y los ojos de Conan se abrieron de par en par sin dejar de notar que se había balanceado en su lugar. Con solo hacer eso, luego dio un paso adelante una vez más, pero esta vez no logró mantenerse erguido. Empezó a caer hacia adelante. Onichan Conan Kan, un jadeo escapó de sus labios antes de que pudiera evitarlo y sintió que su mente se alejaba repentinamente a esa terrible visión. Hacia una habitación que, a pesar de lo borroso que era su entorno en ese momento, lentamente comenzó a reconocerla como la que compartía con Kodoro. Las luces estaban encendidas. ¿Por qué estaban encendidas? ¿Está todo bien? Su mirada salvaje se posó en la fuente de la voz y finalmente se enfocó en la chica mayor, que le dirigía una mirada preocupada con las manos firmemente colocadas sobre sus hombros como si acabara de intentar despertarlo. Con un movimiento de cabeza tembloroso el niño se incorporó lentamente. Lo siento, esbozó una sonrisa cansada mientras se frotaba vigorosamente los ojos. Fue una pesadilla. Una pesadilla infernal. Se dio la vuelta. Notó que Koulu estaba sentado encima de su cama con una expresión de aburrimiento e igualmente molesta en todo su rostro. No podría dormir contigo, gritando así en lugar de decir algo a cambio. Movió incómodo los ojos, se posaron en el colchón y por lo tanto se perdió la mirada que Ran envió en dirección a su padre antes de que su mirada se posara en el niño y se suavizaron casi al instante. No hay nada de qué avergonzarse, es normal tener pesadillas. Conan Kan, sus manos se dirigieron a su espalda acariciándola suavemente en un intento de consolarlo de alguna manera. ¿Quieres hablar de eso? Dicen que no se harán realidad si no lo recuerdo. Su respuesta fue inmediata, tan inmediata que la muchacha vaciló, preguntándose cómo se suponía que debía proceder después de eso. Sin embargo, se calmó rápidamente cuando lo cubrió con una sonrisa amable, abriendo la boca para decir algo más. Quienes Jin se le adelantó su padre. El efecto fue instantáneo. Ran se dio cuenta de la forma en que Conan de repente se puso blanco como la nieve antes de sacar otra
De sus inocentes sonrisas tan pronto como notó el desliz a nadie en particular luego soltó una risita. Nerviosa probablemente he estado viendo demasiado a Kamen Yaibe soñé con un villano llamado Jin persiguiéndome y Shinichi los ojos de Ran se entrecerraron ligeramente y ya había algo que pasaba por sus ojos como si no le creyera del todo pero lo dejara pasar. Kogoro se había quedado en silencio por alguna razón y Conan temía saber en qué estaba pensando. El detective era lento y perezoso pero eso no significaba que fuera estúpido si de alguna manera terminara atando cabos ahora. Todavía es tarde. Ran lo empujó suavemente hacia su espalda. Deberías volver a dormir Conan-kan. El niño no se peleó con ella y se acostó sin quejarse. Fue una pesadilla, nada de eso había sucedido. Trató de tranquilizarse. Mientras acercaba las sábanas a él sus ojos captaron algo y se encontró mirando fijamente su mano pero eso no significa que no vaya a suceder si todo el mundo sigue involucrándose. Si consigo que más gente se involucre. Un destello de rojo intenso le hizo estremecerse cuando otra mano se entrelazó con la suya lo que le hizo saltar debido a la sorpresa. Al levantar la vista se encontró mirando los ojos amables pero preocupados, increíblemente preocupados de Ran. Ya sabes Conan-kan dijo ella en un susurro mientras colocaba su mano que aún estaba agarrando la suya sobre su pecho. Si no nos dices lo que está pasando no podremos ayudarte. Lo sabía, era por eso que sus labios estaban sellados en ese momento. Kogoro no dijo nada, solo vio como su hija dejaba escapar un suspiro renunciando a que la niña dijera algo y en su lugar simplemente comenzó a acariciar tiernamente el cabello del joven. Se limitó a ver a Conan quedarse dormido en silencio mientras recordaba los gemidos, los gritos desgarradores. Mientras el niño daba vueltas y vueltas incapaz de salir de la pesadilla que lo tenía agarrado Finn y no podía olvidar ese nombre que Conan había pronunciado con una voz somnolienta rota que había hecho que su corazón se apretara. No sabía nada pero había algo de lo que estaba seguro. Quienquiera que fuera este Jin no era un mero personaje de un programa de televisión infantil. La semana siguiente había sido tan dura como el resto que había vuelto a pasar. Alegando que había un caso que le había parecido interesante y le rogó a Kogoro que lo resolviera, terminó involucrando al niño que había causado el accidente de K.I.R. hace muchos días. Eisuke terminó interrogó a solas y le sacó que una mujer de negro le había preguntado si se lo había contado a alguien y cuando le preguntó por qué acababa de decir un secreto hacia una mujer. Conan estaba convencido esto no era una coincidencia. Eisuke sabía que Munasi Rena no estaba de vacaciones y la estaba buscando desesperadamente. Sin embargo, el hecho de que no fuera el único era mucho más inquietante. Entonces llegó el viernes y realmente pensó que finalmente tendría un día tranquilo, pero por supuesto había abierto la puerta de la herencia como cualquier otro día después de la escuela. Solo para descubrir que Eiji y Kazu habían aparecido de repente en su puerta hace unas horas. Una cosa llevó a la otra. Y de alguna manera se encontró resolviendo junto con el detective del oeste un caso relacionado con un cadáver desaparecido en un templo, por no decir que tenía que lidiar con el propio Eli que no dejaba de mirarle de vez en cuando. Conan terminó despertándose después de las 9 del día siguiente solo para encontrar a Kogoro roncando en un lado y un futón vacío en el otro. Bueno, dijo que se iban temprano en la mañana. El niño se encogió de hombros mientras se levantaba y se dirigía lentamente al baño. Tal vez así pueda tener un poco de paz. Se subió al taburete que Ran le había puesto desde que había empezado a vivir allí. Tal vez debería haberle pedido que investigara. Eso reflexionó. Después de todo había investigado y había encontrado una foto tomada hace al menos 10 años que mostraba a una chica en el fondo que se parecía exactamente a Munasi Rena, donde también se podía ver la torre. Su Tenkaku, sacudiendo mentalmente la cabeza, agarró su cepillo de dientes y su tubo de pasta de dientes. Hattori no tiene nada que ver con esto. Aplastó el tubo solo para darse cuenta de que estaba vacío, justo lo que necesitaba. Aquí te prestaré la mía. Estaba a punto de aceptarlo hasta que su cerebro somnoliento finalmente se dio cuenta de que había una voz que se suponía que no debía estar allí. Los ojos muy abiertos parpadear hacia él solo para darse cuenta de que Hattori estaba de pie a su lado cepillándose los dientes. Con una expresión muy aburrida en su rostro, Conan casi se cae del taburete debido a la sorpresa. ¿Todavía estás aquí?, suspiró. Parece que estás decepcionado, respondió el chico mayor levantando una ceja. Parpadeando, el niño siguió mirando ahí, ignorando por completo su última declaración. Sabes que son más de las 9. ¿Verdad? Si planeaba irme temprano, pero con los ronquidos de ese viejo Conan Aba que se explaya sobre eso, puede que se hubiera acostumbrado, pero había tardado muchos meses en poder dormir a pesar de los fuertes ronquidos del hombre, así que en realidad había pasado por lo que Eiji había sufrido esa única noche. Entonces, ¿por qué no te apresuras a cambiar boletos? Él hizo una pausa y se
Giró para mirar al niño. Está bien, le mostró una sonrisa, lo que hizo que Conan sintiera que se avecinaban más problemas. Todavía no me voy a casa, se enteró en el desayuno cuando allí les dijo a todos que estaba planeando ir a una isla desierta. Hablando francamente, Conan deseaba poder asombrarse a esa loca idea, pero no pudo, y Kazuha dijo que era para un programa de televisión antes de que su amiga de la infancia pudiera decir algo más. ¿Pero está bien esperar tan tarde para ir al barco?, preguntó Ran. No se va temprano. No, incluso si nos vamos ahora estaremos allí con mucho tiempo desperdiciando una mañana de sábado en algún programa de televisión al azar, pensó Conan distraídamente, mientras continuaba comiendo sin parecer demasiado interesado en la conversación. Bueno, si se parece en algo a mi hermano, por supuesto que le encantaría presumir, así que supongo que valdría la pena para él. De todos modos, ¿qué tiene de interesante que las cámaras filmen tu rostro y se lo muestren al resto del mundo? Si hubiera querido levantarme temprano, podría haber llegado antes que ellos y ver las caras y el carácter de los otros chicos que estaban invitados. Una sonrisa cruzó las facciones de Hattori. Gente como yo, detectives de instituto. Los ojos de Conan parpadear hacia él, parpadeando confusamente. Nichu Televisión se ha reunido así de todo el país para ver quién es el mejor de Japón. Lo anuncian como el detective quien. Ran y Kouru se quedaron boquiabiertos, completamente desconcertados, a diferencia del niño, que simplemente se encogió de hombros antes de volver a su desayuno. Bueno, eso es algo que vería en la decidió sería un buen cambio de ritmo con respecto a todas las telenovelas románticas que veía Ram o los programas de entrevistas que le daban vergüenza a Odoro, sobre todo porque Akino Yoko estaba allí. Por eso le dije que no fuera, comentó Kasa. Sería un idiota ir así solo, porque fue invitado. Yo también lo creo, pero tengo que irme. Estaba en la carta de invitación. Yo a Touri fui invitada como representante de Occidente, argumentó Hattori. Dado que Occidente soy yo, Oriente es. Obviamente. Los ojos de Ran se abrieron ligeramente. Oye, ¿no crees que ese chico detective Kogoro Hideo podría estar llegando? Con una sonrisa dirigida a su amiga Kazuha, completó Conan. Cerró los ojos. Ni por asomo, dijo al instante, ganándose la atención de todos. Chan está trabajando en un caso que es lo suficientemente importante como para dejar su ciudad, amigos y familia durante más de un año. Su mirada se posó en Hattori y se entrecerró. Es estúpido pensar que aparecerá en un programa de televisión. De repente, familia. Kazu parpadeó. Pensé que vivía solo. Hattori casi se atraganta con su comida. Conan-kan es su pariente lejano, explicó Ran de inmediato. Él y Shinichi vivieron juntos por menos de un año. ¿En serio? La niña miró fijamente a la niña, quien le devolvió la mirada sin pesar. Ahora que lo miro, Conan-kan se parece mucho a Kut-kan. Además, Rañinlan están casados, señaló Conan con un tono sencillo, así que son familia en ese sentido. Conan-kan, ¿de dónde sacaste esa idea? Sonó con Echan, aunque me duele admitirlo, ella hace un buen punto. Allí son otra cosa esos dos. Hattori no pudo evitar mirar a Ran con la cara enrojecida y a Conan aún de aspecto aburrido, asombrado por la facilidad con la que habían disuadido la pregunta de Kasa. Sin embargo, en poco tiempo Eli logró recuperarse. Bueno, porque no lo averiguamos, sugirió. Dijeron que hay alojamiento para cualquier escolta. Luego colocó su mano sobre el cabello de Conan, quien no lo apreció. Podría resultar que el niño está equivocado y que Kudo está realmente allí. El chico abrió la boca para responder está bien, pero Ran se le adelantó con una sonrisa. Nos vamos. Eso tomó a Conan con la guardia baja, lo que hizo que se volviera para parpadear. De hecho, se estaba riendo de su desconcierto. Ella sabe que él no va a estar allí. Su confusión solo se hizo más fuerte cuando ella no pareció desanimarse. Cuando más tarde ese día el director le dijo que no habían logrado contactar a Kudo Shinichi, por lo que era muy probable que no viniera, como si lo hubiera esperado entonces, porque quería que fuéramos. Aparentemente los escoltas se quedarían en tierra en un hotel hasta que regresaran a la mañana siguiente, lo que hizo que Conan se preguntara cuál era el punto de venir en lugar de quedarse en casa. Oye, pero entonces. Hattori se agachó junto al niño colocando una mano en su cabeza. Estaría bien llevar a este niño conmigo. Los ojos muy abiertos del niño parpadear hacia él. Es como mi asistente, murmuró en voz baja. Si se queda en tu habitación está bien, asintió el director con una sonrisa. Conan parpadeó un poco, ya que esperaba una respuesta negativa, y frunció el ceño cuando el chico mayor le alborotó el cabello. Oye, trató de argumentar. No creo que sea porque no. Ran sonrió brillantemente. ¿No te gustan este tipo de cosas? Conan no sabía cómo responder, demasiado sorprendido para decir algo más. Ran parecía estar complacido con la idea de que él realmente viniera con Eiji, lo que hizo que se preguntara si ella había planeado esto todo el tiempo. Así que con un débil movimiento de cabeza se limitó a seguir al detective mayor hasta el bote. Está preocupada, le
Susurró y lo sacan mientras se dirigían a mente. Probablemente pensé que necesitabas animarte un poco, así que... Ella te siguió el juego para que pudieras divertirte. Le mostró una sonrisa. Así que enciende un poco, ¿quieres? Su preocupación es infundada. Se encogió de hombros. En todo caso, quedarme contigo durante todo un día me quitará años de mi vida. Antes de que pudiera terminar esa frase, sus ojos se fijaron en algo en la espalda de aquel director. ¿Conoces a ese director de Nichu Televisión? No es la primera vez que lo conozco. ¿Te has fijado en su jersey de Nurri Televisión? Evidentemente, sin decir mucho más, subieron al bote. Mientras lo hacían, Kato prometió que nunca lo perdonaría si él, el representante de Kansai, perdía. A lo que él se quitó el sombrero. No me quedaré atrás. Tori está aquí o listo, pensó Conan con una sonrisa, porque la mirada de Eiji se desvió de los otros dos detectives en la habitación, que estaban sentados en silencio. ¿Por qué me trajiste? Espero que sepas que no tengo intención de convertirme en tu asistente. Incluso la palabra le dejó un mal sabor de boca. No se acercó más para poder susurrarle como Kudo no puede venir. Ganaría con demasiada facilidad, así que pensé en darte una oportunidad. En su lugar, una sonrisa brillante hizo su aparición en su rostro. Esperaba que pudieras ofrecerme la mitad de una competencia decente. ¿A qué te refieres con la mitad? Interrogación de cierre. Gruñó en voz baja antes de suspirar en voz alta. Aunque es cierto que si mi hermano hubiera estado cerca, este se habría convertido en un programa decente contigo, y estos dos sería absolutamente aburrido si este es un programa de televisión real. De todos modos, sin embargo, los otros dos pronto demostraron ser decentes cuando usaron los términos ir por encima y reírse por mí, que director no pareció entender, y luego se rieron fingiendo que no había pasado nada. El silencio se instaló una vez más y no desapareció hasta que llegaron a su destino. Al llegar a la isla, un anciano se presentó como Kouya Renzo y les informó que tenía la tarea de cuidarlos a todos. Dime, director Sanel, y se volvió hacia la persona en cuestión. Parece que el detective de la escuela secundaria del este no ha venido. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Oye, Conan trató de evitar que hiciera lo que pensaba que haría. En cuanto al chico que representa al este, dijo Kouya, estuvo aquí temprano esta mañana y ya está en el albergue. Conan se quedó boco abierto al oír eso, con los ojos grandes y muy abiertos, mientras miraba al informante con la sorpresa escrita en todo su rostro. Él y parecía como si quisiera cuestionarlo, que el hombre había dicho quién es, pero el niño fue más rápido. Todos se giraron para mirar al niño callado, que de repente exigía una respuesta. ¿Quién es el representante de Oriente? Dio un paso adelante, ignorando por completo el hecho de que había más gente allí. No podría haber venido, ¿verdad? No habría corrido tanto riesgo por una mera competencia. Derecha Bueno, Tartu de Okia un poco antes de empezar a pensar. Creo que su nombre era Syakuba Saguru. Conan casi deseó haber dicho el nombre de su hermano en su lugar. Oye, y debe haberse notado en su rostro, porque inmediatamente después de que el hombre se hubiera dado la vuelta, Eli se había arrodillado justo a su lado. ¿Quién es ese? Un detective de instituto, obviamente, respondió poniendo los ojos en blanco, aunque se estaba preparando mentalmente para lo que estaba por venir. Parece estar obsesionado con capturar a Kitoki. Nos conocimos en un caso hace mucho tiempo. Tarareando suavemente, el detective de Oscan se puso de pie para poder seguir al resto hasta la cabaña en la que se iban a alojar. ¿Es ese ladrón lo único que le interesa?, preguntó mirando aburridamente hacia adelante. Lo que hizo que Conan saltara ligeramente. A menos que seas un niño disfrazado, no tendría ningún sentido que estuvieras tan tenso. Pero eres demasiado bajita para que él finja ser tú, así que el niño frunció la ceja ante ese último comentario, pero no dijo nada. ¿Recuerdas el incidente de las Torres Gemelas Niit más y del que te hablé? Sí, cuando Jin intentó bombardear ese edificio con todos ustedes adentro, ¿verdad? Lo está investigando. La mirada de ella inmediatamente se dirigió al niño ante esas palabras. No sé por qué le llamó la atención, pero nos ha estado interrogando a Ochan y a mí. No había necesidad de más explicaciones, así que se quedaron en silencio mientras continuaban su camino, cada uno de ellos demasiado concentrado en sus propios pensamientos para prestar atención a cualquier otra cosa. Finalmente llegaron a su destino y, como era de esperar, tan pronto como la mirada de Conan se encontró con la de Akuba, los labios del detective mayor se curvaron en una sonrisa, lo que hizo que el chico diera un paso atrás. Instintivamente el rubio probablemente habría dicho algo si un fuerte grito de sorpresa no hubiera llamado su atención. A Conan no tenía ni idea de por qué Tori parecía tan aturdida. Eres tú, de todos modos, mucho tiempo sin verlo, contestó Akuba al notar su presencia. Espero que esta vez no estés acosando a la gente para obtener información. El detective de Osaka se estremeció al oír eso. Hiciste que Siseo el niño lo suficientemente bajo como para que los demás no lo oyeran. Yo lo explicaré más tarde, de acuerdo.
Aunque no estaba del todo convencido, Conan lo soltó. Bueno, se adelantó el director interrumpiéndola a ambos. Detectives de escuelas secundarias del este, oeste, sur y norte, por favor preséntense, incluso si el equipo y el talento anfitrión no estaban programados para llegar hasta el día siguiente, lo que significaba que no había cámaras. Alrededor cumplieron la chica de los auriculares y la ropa de niño fue la primera y se presentó como Koshimizu. Natsuki, nacida en Fukuoka y representante del sur, había manejado menos de 100 casos por lo que se consideraba una novata. Luego vino Tokitsu Yunya, que creció en Okido y era el representante del norte. Conan señaló que se refería a sí mismo como Shi, lo cual era extraño pero no exactamente un crimen, por lo que dejó pasar esto. Había manejado aproximadamente 300 casos donde más de 250 habían arrestado y procesado. Pero el resto se escaparon o se suicidaron. A Conan no le gustó el hecho de que apenas se había encogido de hombros al hablar de las personas que se habían suicidado debido a sus deducciones, pero hizo todo lo posible por simplemente cerrar los ojos y no comentar al respecto. Soy Hattori, una detective bastante conocida de la región de Kansai. Todos esos malos sentimientos desaparecieron con un suspiro al ver la sonrisa arrogante y confiada de Eiji. En cuanto a la cantidad de casos que he resuelto, fingió contar 1, 2, 3, son más de 1000, por lo que es difícil contarlos individualmente. Los otros dos obviamente estaban sorprendidos, pero el niño no podía. En realidad es verdad, podría haber notado la ceja levantada que le estaba dando porque adolescente le susurró al niño, incluso si pude haber incluido la búsqueda de gatos cuando era niño, eso debería considerarse hacer trampa. Akuba soltó una risita borrando la sonrisa de Eiji casi al instante y adoptando una mirada de molestia en todo su rostro. Mi padre habla bien de ti, Aterhikun comentó. Ha dicho que eres un detective muy perspicaz. ¿Cómo sabe tu papá de mí? Porque es igual que tú, sonrió Conan inocentemente antes de volverse hacia Akuba. No es así, Akuba Nichan. Sí, mi padre es comisario de policía, explicó extrañamente, dado que su padre es el director general de la policía de la prefectura de Osaka. Nuestras circunstancias son muy similares. Aori no parecía tan divertido con eso, por cierto. Interrogó el detective del norte. ¿Cuántos casos has resuelto allá? Veo, yo diría que alrededor de 500. Eso es solo la mitad de que yo, sonrió Eiji. No creo que esté contando la búsqueda de gatos. Duro. Conan dejó sus pensamientos para sí mismo y Akuba no pareció molestarse. Pero de nuevo, solo estoy hablando de los casos que ocurrieron en Japón. He estado estudiando en el extranjero en Inglaterra durante un tiempo. No vuelvo a Japón a menudo. Mi antigua ama de llave ha estado aceptando casos para mí. Los detectives del norte y del sur se miraron unos a otros. Eso es bastante inesperado, comentó el niño, que alguien que es famoso en el extranjero como Akuba sea el representante de Oriente. Ese aceptó. Ella estaba seguro de que sería Kudo Shinchikun. Exactamente. Hattori también estuvo de acuerdo en voz alta. Detective de la escuela secundaria del este. Escudo, no deberías estar allí. Conan ni siquiera dijo nada, dándose a observar desde su lugar en silencio. Era fácil notar que Hattori estaba bastante irritado, no solo con Akuba, a quien le desagradaba mucho sin ninguna razón en particular, sino porque estaba tomando el lugar de Kudo Shinichi. No es que fuera sorprendente teniendo en cuenta que la única razón por la que Conan había conocido a Hattori era porque había querido desafiar a Kudo. Parece que todavía desea competir contra él. Fue mi ama de llaves. Verás quien recibió la llamada del director aquí. Me pidió que participara como representante de Oriente para reemplazar a Kutkan, con quien no se pudo contactar. Sin embargo, hablando francamente, Conan también sintió que Akuba no encajaba en el papel. Ounen es el gran detective del este, con los labios apretados. El único. Parece que el término reemplazó y los sentimientos de mí querida ama de llaves. El mundo debería saber que Akuba es el representante de Oriente, me dijo entre lágrimas. Entonces, ¿qué podía hacer? Debería haber sido el representante de Oriente. Este tipo no. Sí, las cosas hubieran sido diferentes si no hubiera podido. Sacudió mentalmente la cabeza. No iba a volver a ir allí. La forma en que funcionaba su mente hoy en día se estaba volviendo molesta e increíblemente frustrante. Sin embargo, parece que no soy un representante apropiado del este. ¿Lo has entendido bien? Resopló. Entonces, ¿qué tal esto? Comenzó a caminar hacia el niño, quien simplemente lo miró con una mirada amplia e inocente sin comprender completamente sus acciones. Asumiré el papel de invitado del extranjero. Akuba se agachó a su lado y le puso una mano en el hombro. ¿Y qué edogaba Conan? Cansea el representante de Oriente. Conan parpadeó lentamente. Luego parpadeó de nuevo, dejando que sus palabras se hundieron en su cabeza. Este chico es sorprendentemente bueno en la deducción. Sus ojos se abrieron un poco más cuando se dio cuenta. Creo que es incluso mejor que Kudo. Eberk al instante se volvió hacia el detective que estaba a su lado. No tartamudeo. No creo, odio decir esto, pero estoy completamente de
Acuerdo contigo, su ceño fruncido se convirtió en una amplia sonrisa cuando sus ojos se posaron en el niño. No creas que vamos a ser fáciles contigo, chico. El niño no le devolvió la sonrisa, solo lo miró fijamente desconcertado. Y él está realmente de acuerdo con eso, pero es solo un niño. El director se rascó la nuca. Está bien, asintió el detective del sur con una sonrisa. A mí me funciona, pero espera, el niño trató de discutir. No funciona para mí. Sin embargo, lo más importante es que sus quejas cayeron en oídos sordos. ¿Dónde están nuestras habitaciones? Estoy un poco cansada. Suspirando para sí mismo, Conan no tuvo más remedio que sucumbir a ser el representante del este y seguir al director, que iba a guiarlos a sus habitaciones. Además miró al detective de Osaka, que sonreía para sí mismo. Tengo que compartir habitación con este tipo. Oye, ¿qué pasa con esa mirada? Su mirada solo se hizo más fuerte cuando Hattori se dio cuenta y lo confrontó al respecto. Enciende un poco. ¿Será divertido? ¿Qué tiene de divertido esto? Suspiró en voz alta, imaginando ya las cámaras, la atención, sus compañeros. Será un dolor lo que viene después de esto. Además, la sonrisa de Hattori bajó un poco. Además, observó que la mirada del chico se había posado en sus pies y por el ceño fruncido y las manos que escondía dentro de sus bolsillos, probablemente porque se apretaban y aflojaba inconscientemente. Él y sabía que era algo más que una simple aversión a la atención, así que con un suspiro aminoró el paso y el niño hizo lo mismo hasta que estuvieron al final del grupo. Luego Aori le dio a Conan una mirada seria que no devolvió. No eres un reemplazo, le aseguró el adolescente al niño, aunque él no pareció reaccionar. No vas a tu hermano, los resopló cerrando los ojos y frunciendo el ceño cada vez más profundo. No se puede reemplazar a la gente así como así. Entonces, ¿qué es? Por un momento no pareció reaccionar y Aori realmente pensó que sus palabras habían caído en oídos sordos nuevamente, pero pronto se demostró que estaba equivocado cuando el niño dejó de caminar de repente con los ojos fijos en un punto aleatorio más adelante, pero sin mirar realmente en todo caso. Hattori podía que estaba mirando otra cosa que no podía ver. No soy el gran detective del este, Hattori. Todavía esta vez el niño sí reaccionó. Su cabeza se volvió hacia el detective mayor. La confusión le pellizca cara mientras lo miraba fijamente, como si se preguntara ¿de qué estaba hablando? No puedes esperar que todo permanezca igual para siempre, le dijo. La sonrisa despreocupada de antes desapareció por completo y fue reemplazada por una expresión seria. Eventualmente creerás y superarás, Saudo. Algún mocoso vendrá y me superará, y entonces alguien terminará superándose. Así es como funciona el mundo. Divertido por la sorpresa evidente en el niño, generalmente serio, él y no pudo evitar reírse un poco, revolviendo su cabello de manera juguetona a pesar del disgusto del pequeño. ¿Eres tu chico? El entonces con la mano en el pelo de Conan mientras se arrodillaba a su lado para poder mirarlo a la altura de los ojos. Este es tu lugar, tuyo y solo tuyo. De acuerdo, te lo ganaste tú mismo. De acuerdo, muy bien. La sonrisa no tardó en reaparecer cuando se puso de pie y miró a su alrededor. Ahora que eso está resuelto, deberíamos irnos. Soltó una risa nerviosa y tratar de encontrar a todos los demás. Conan suspiró en voz alta solo. Entonces se dio cuenta de que habían perdido el rastro del grupo cuando hablaban entre ellos. Esto sería un fastidio. Una vez que lo hagamos necesita hablar contigo. Y que la mirada molesta que Hattori le lanzó solo lo confundió aún más. Y cabe, ¿cómo es que a ese tipo le llaman Nichan y a mí no? ¿Qué? Final. Capítulo 61. Bienvenidos a Fab Novelas con Sueño. No soy dueño de la historia. Link en la descripción. El pequeño detective. Archivo 62. No se puede volver atrás, así que ese es tu atuendo de detective. Quien mientras estaba sentado en la cama, Conan vio a Hattori ponerse su gakuran negro, tu uniforme escolar. Bueno, ¿qué puedes esperar? Se encogió de hombros abrochando los botones de la chaqueta. Antes de que llegara se suponía que todos éramos detectives de tuto. ¿De quién es la culpa? Gimió dejándose caer de espaldas en el colchón. Aunque me sorprendió que conocieras a ese tipo. Giró la cabeza hacia él levantando una ceja. ¿Y qué era eso de acosar a un estudiante? A veces tienes que romper algunas reglas para obtener información. Los ojos de Conan se entrecerrar, lo que provocó que Hattori suspirar. ¿Recuerdas cuando estaba investigando la muerte de ese médico en el Koda y me enteré de ese tipo llamado Hirai? Explicó finalmente. Solo recibí ese nombre porque Ake a su amigo de asesinato. Para poder interrogarlo ignoró deliberadamente la mirada que Conan le dio. Debido a eso Akuba parecía estar estudiando allí y me dijo el nombre antes de que pudiera presionarlo más. Hattori había esperado muchas cosas. Conan se quedó mirándolo fijamente durante unos momentos antes de que su mirada se posara en el techo, pensativo por alguna razón. Pero es frustrante, no, comentó Aori como un pensamiento pasajero, que el caso de Wannabe sigue siendo un misterio. No recibí ninguna pista después de eso. Tal
¿Ves? Deberíamos arriesgarnos y tratar de investigar más a fondo a ese tipo. Ira, no es necesario, contestó Conan. Confundiendo a Eiji por un momento. Ya lo resolví, no está muerto, está de incógnito como director de la escuela secundaria de Teitane. Al sentarse, Conan parpadeó ante la expresión de desconcierto que llevaba, preguntándose por un momento por qué estaba actuando así, hasta que se acordó. Olvidé contártelo. ¿Cómo pudiste haber olvidado eso? Hattori estaba ansioso. Por ello, sabes lo que eso significa, ¿verdad? Esa es la evidencia que necesitamos para demostrar que mi hermano es inocente. Si se encogió de hombros, lo más probable es que estuviera ayudando a aquellos a los que se suponía que debía matar y creando una nueva identidad para ellos. No es de extrañar que la organización se enojara cuando se enteró. Sumido en sus pensamientos, Eiji se dejó caer a su lado con la mano en la barbilla. Eso significa que en ese momento sus ojos se cerraron lentamente. Mientras trataba de recordar algo completamente diferente. Ya no necesito tus servicios. Hattori, sus ojos se abrieron de repente. Entonces esa mujer que vi en esa fiesta de Allen fuera de temporada, murmuró casi para sí mismo. ¿Qué mujer? Conan no tenía ni idea. Creo que me reuní con Kato. Momoka explicó que supuestamente se había suicidado hace mucho tiempo. Sus grandes ojos se posaron en el niño. ¿Crees que Kudo también la ayudó? El niño asintió. No había duda en su mente de que su hermano se había acercado a ella sospechando que vendrían a ella debido a su amante Tanaka, quien había visto a Jin salir de la oficina de Wanabe y disparar frente a Eiji, pero supongo que no logró llegar a Tanaka-sensa a tiempo, supuso ahí. Entonces ese tipo de ira y en realidad lo estaba amenazando. No lo era. El detective del oeste parpadeó, incapaz de entender por qué el niño estaba tan seguro de lo que acababa de decir. Sin embargo, le resultaba extraño que su expresión estuviera completamente desprovista de felicidad o incluso de arrogancia, que a menudo estaría allí. Después de llegar finalmente a una conclusión que había estado buscando durante tanto tiempo, hay algo más, ¿verdad? Eiji trató de presionarlo. Algo sucedió, algo lo suficientemente grande y perturbador como para que te olvides de decirme que finalmente descubriste que tu hermano es inocente. Una sombra pasó junto a sus ojos, pero simplemente frunció el ceño negándose a levantar la vista. Ante eso, Eiji se puso de pie, mirándolo enojado, exigiendo que dijera algo, pero un golpe en la puerta salvó al niño. Kouya se excusó cuando lo abrió, informándoles que la cena estaba lista, por lo que se suponía que debían ir al comedor. Con una sonrisa infantil de nuevo en su lugar, Conan asintió con entusiasmo y saltó para unirse a Tokitsu, haciendo todo lo posible por ignorar los agudos ojos de Ater y atravesando la parte posterior de su cabeza. Por cierto, en algún momento el detective del norte habló. ¿Ya ha ido al comedor ella? Él parpadeó. El detective de Kenai estaba extremadamente confundido, preguntándose en voz alta si había una mujer en esa isla, hasta que Kouya llamó a la puerta de al lado. En cuestión de momentos se abrió para mostrar a la detective del sur vestida con un marinero mientras se quejaba de las regulaciones demasiado estrictas de su escuela. Ese tipo es una niña, murmuró. Incapaz de dejar de mirar, obviamente, Conan puso los ojos en blanco haciendo que el otro detective lo mirara fijamente. ¿Te diste cuenta también?, preguntó Tokitsu, en parte divertido por la situación en cuestión. Sí, en el momento en que los vi a ustedes dos sentados juntos, explicó como si fuera un hecho. Tus hombros eran mucho más anchos que los de ella, su torso también un poco más largo. El niño se volvió hacia la niña en cuestión con las manos entrelazadas detrás de su espalda y una sonrisa inocente en todo su rostro. También está el hecho de que la voz de Kaima Izuan es una octava demasiado alta para pertenecer a un hombre así. Es como lo supe, eres muy observador, niño. Le sonrió la niña. Es por eso que dije que es sorprendentemente bueno, dijo Akuba, mientras guiaba suavemente a Natsuki hacia el comedor, lanzando una mirada a Tori. A diferencia de algunos detectives, aquí él sabe lo importante que es la observación en este campo. A Tori gruñó y Conan no pudo hacer nada más que soltar una risa nerviosa. El director nunca se presentó a cenar, lo que provocó que el grupo saliera de buscarlo. Sin embargo, cuando llegaron a su habitación no respondió ni siquiera cuando llamaron a la puerta. Debido a la falta de respuesta, intentaron abrir la puerta solo para descubrir que había sido cerrada. El hecho inquietante, sin embargo, era que había sangre por toda la perilla. ¿Hay una llave maestra?, preguntó Natsuki de inmediato. No hay llaves, explicó él. Conserjes como tus habitaciones, solo puedes cerrarlas desde adentro. Si es como nuestras habitaciones, debe haber dos ventanas, razonó Tokitsu. Entonces vamos a mirar desde la ventana, Saguru sugirió. Un fuerte sonido de golpes los detuvo antes de que pudieran moverse, lo que hizo que los dos detectives se dieran la vuelta y jadearan al ver al representante del oeste tratando de abrir la puerta. Finalmente lo hizo y lo que vieron dentro de la habitación los hizo detenerse en seco, sorprendidos al ver a Chucho tirado en el suelo completamente atado. Tsuchi-san, fue él
Niño sin embargo el primero en reaccionar cayendo de rodillas junto al hombre con Hattori siguiéndole de cerca. Sus deditos presionaron contra su cuello buscando un pulso y suspiraron aliviados. Está vivo, le informó al adolescente que estaba a su lado imitando su expresión. Comenzó a desatar. Conan lo observó trabajar durante unos segundos antes de concentrarse en los demás que ya estaban investigando la escena del crimen ni siquiera se molestaron en comprobar si estaba vivo antes de considerarlo un caso de asesinato. Conan refunfuñó molesto con ellos. ¿Qué clase de detectives son esos tipos en realidad? Había algo en lo que todos estaban de acuerdo: las ventanas y la puerta habían sido cerradas con llave antes de que Eli irrumpiera. Un misterio de habitación cerrada. Tio gimió haciéndole saber a todos que estaba a punto de despertarse y haciendo que Eli lo ayudara a sentarse. Luego explicó que alguien había llamado a su puerta pero no había nadie allí cuando respondió. Sin embargo, cuando regresaba de repente fue drogado por detrás. Detective quien caso número 1. Todos se sorprendieron un poco cuando escucharon al cuidador decir esas palabras con voz profunda: y sería resuelve el misterio de esta habitación cerrada. Escribe tu deducción en una carta y tráemelo rápidamente. Si tu razonamiento es correcto avanzarás a la segunda ronda y aprenderás a escapar de esta isla. Las manos de Conan se metieron en los bolsillos con una vista a los ojos. Viajando y buscando una cámara oculta podría haberla perdido. Sin embargo todos los demás detectives sonrieron. En otras palabras, comentó Eiji, la batalla ya ha comenzado. Entonces eso significa que hay una cámara oculta en alguna parte. Preguntó Akuba. Por favor, ni siquiera bromeé sobre eso. Koumins movió incómodo, ya imaginando a todos escuchando sus deducciones sobre el verdadero género de Natsuki. Poco a poco se fue sintiendo más cómodo con la idea de mostrarle a la gente su deducción, pero eso no significaba que estuviera listo para que se transmitiera a todo Japón. Por otra parte, le pareció extraño que no hubiera notado uno por ahí. Había sido lo suficientemente paranoico como para buscarlos en todas partes. De alguna manera la idea de no tener cámaras alrededor lo hacía sentir aún más cómodo. ¿Qué sorpresa?, señaló Natsuki. Pensé que hacer que descubriéramos que este tipo era un director falso sería la primera ronda. Además de todo eso, ese tipo de hecho no era el director, pero si descubrir que era falso no era una tarea. ¿Es esto realmente un programa de televisión? Había sospechado que no era así, pero esperaba estar equivocado. Sin embargo, no tuvieron la oportunidad de discutir más la verdadera identidad del director porque Tokitsu de repente anunció que había resuelto el truco, sorprendiendo enormemente a los otros detectives por lo rápido que lo había logrado. El cuidador lo detuvo antes de que pudiera decir una palabra, alegando que solo aquellos que resolvieran el truco por sí mismos tendrían la oportunidad de participar en la siguiente ronda, ya que definitivamente esa no era la última. No te preocupes, no te lo voy a contar en este momento. Su sonrisa arrogante se ensanchó. Bueno, el resultado será el mismo tanto si es la ronda final como si no. No me importa cómo se hizo el truco. A Don Natsuki, me pregunto si Tsuchi-san no se ató después de cerrar la puerta. ¿Cómo puede ser eso? No se habría dado cuenta el representante de Occidente cuando desató la cuerda, respondió seguido de un encogimiento de hombros. No importa lo incompetente que sea como detective. Incompetente, por supuesto. A él y no le gustó escuchar eso. Fue de lo más insatisfactorio. Estuvo de acuerdo a Cuba con un leve movimiento de cabeza. Cuando descubriste sangre en el pomo de la puerta, inmediatamente rompiste la puerta. Conan frunció el ceño ante sus palabras. Suponer que la víctima está muerta antes de verla es la opción más insatisfactoria, pensó viendo cómo la sangre de Ei parecía hervir de ira. En ese caso lo mejor es comprobar la situación en el interior desde la ventana. Después puedes decidir si romper la puerta o romper el cristal de la ventana. Si Tsuchi-san estuviera muerto y apoyado contra la puerta, habrías destruido posibles pruebas cuando rompiste esa puerta. Estaba ansioso por llegar a la escena del crimen antes que el resto de nosotros, agregó el detective del norte. Eso no lo descalifica como detective. Cuando la boca de Hattori se abrió para hablar, Conan decidió que era hora de unirse a la conversación. Entonces, con una mirada muy seria en su rostro, dio un paso al frente. No es un descalificado. Sorprendido por el intenso brillo en sus ojos, Tokitsu se giró para mirarlo completamente alejado y curioso. Al mismo tiempo, Conan no vaciló, lo bajó su aguda mirada ni miró a Hattori al notar la mirada del adolescente sobre su figura. Aturdida y conmovida al mismo tiempo, la intensidad se apagó cuando una dulce sonrisa se dibujó en su carita. El Jinen es simplemente de sangre caliente. Gorjeo feliz. La mirada de Eiji se convirtió en una mirada en menos de un segundo. Los demás simplemente se rieron divertidos por su sinceridad infantil antes de que Tokitsu decidiera irse. Justo después de decirles que estaría arriba concurando su habitación como esa habitación cerrada, lo que tomaría alrededor de una hora. Te lo diré para estar seguro, añadió. Sin embargo, antes de
Desaparecer detrás de la puerta. Este truco no requiere ningún comportamiento tonto por parte de ningún detective. Violento. Gracias. Bueno, no repetirá el mismo error. Sonrió Akuba. El que se hizo famoso porque su padre es el famoso director general de la policía de la prefectura de Osaka. No es así. Representante de Occidente. Él y no respondió, además de dejar que su molestia mostrara con una risa seca y sin humor. El niño que estaba a su lado miró fijamente a Akuba durante unos instantes antes de cruzar los brazos detrás de la cabeza, tarareando mientras lo hacía. Ahora que lo pienso, no había oído hablar de Ejinen antes de conocerlo hace un año. El adolescente en cuestión parpadeó al joven detective durante un momento más o menos antes de que éste levantara una ceja. ¿De qué lado está ese pequeño bribón? Pero de nuevo yo tampoco había oído hablar de tía Akuba-ni-chan en absoluto, excepto cuando comencé a mirar a Kitoki por menos de un segundo. Una sonrisa cruzó el rostro del pequeño. Lo que aún no has logrado hacer desapareció al segundo siguiente, reemplazado por una sonrisa cegadora. Supongo que ser famoso por un caso que no has logrado resolver debe ser bastante decepcionante, ¿verdad? Akuba tardó un momento en reaccionar, más de lo estrictamente necesario antes de soltar un bufido. Tienes razón, admitió. Por eso tengo que capturar a ese ladrón con mis propias manos. Parpadeando y tarareando, Conan fingió estar interesado mientras ignoraba la mirada inquisitiva de Eiji sobre el Natsuki que los estaba observando todo el tiempo. Soltó una risita antes de volverse hacia el detective de Osaka. Pero ya sabes, le sonrió. Me gustan los detectives de sangre caliente como tú. Aparentemente divertida por su perplejidad, la chica se rió una vez más antes de salir de la habitación, seguida de cerca por Akuba. Mientras tanto, Atori simplemente se quedó allí, incapaz de dejar de parpadear y dejando de preguntarse qué acababa de sucederle. Estoy contando esto a Kazane-chan, sorprendido por la joven voz. Él y saltó ligeramente, girando para encontrarse con un par de ojos simples y aburridos que lo miraban directamente. ¿Cuál es tu trato? Lo fulminó con la mirada. Una vez pasado el shock inicial, llamándome de sangre caliente. Lo eres. Se encogió de hombros, haciendo que la mirada de Ei se intensificar. ¿Cuál es tu problema? Incluso te llamé In-chan y todo eso. Levantando una ceja se arrodilló justo frente a él. Ambos sabemos que lo hiciste por el bien de tu inocente acto de niño, dijo, apretando el dedo contra su pequeño pecho acusador. Pequeño bastardo manipulador, pero soy inocente como si yo lo creyera. Dame un respiro. Todavía lo hacía incluso si apenas me contenía de vomitar al mismo tiempo. Oye, el caso del asesinato de la Vender Mansión. Conan no sabía por qué, pero aquellas palabras del representante del sur habían hecho palidecer al falso director como si no fuera más que un fantasma que acechaba la vieja logía, lo cual era extrañamente apropiado teniendo en cuenta lo oscuro que estaba afuera y la lluvia que caía solo lo hacía parecer más espeluznante. Justo después de que Conan comenzara a contarle a Tori sobre el caso, ahora el niño solo podía preguntarse no solo sobre el motivo de la repentina salida del falso director, sino también sobre si todo estaba relacionado de alguna manera con ese caso. Las flores de lavanda habían sido colocadas por toda la cabaña, llenando cada parte de ella con su aroma. El postre que le habían servido también tenía una salsa de color lavanda goteando por todas partes. En cualquier caso, Tsuchi regresó después de un rato luciendo más aterrorizado y empapado, lo cual no tenía sentido a menos que saliera de buscar cigarrillos o algo así. Sin embargo, pronto afirmó que había salido por un momento. Habían pasado 2 horas desde que el representante del norte había ido a su habitación a preparar el truco, pero aún no había regresado, así que el cuidador fue a preguntar cuánto tiempo pasaría, solo para regresar con una expresión preocupada diciendo que había llamado varias veces pero no tenía respuesta. Esta vez Akuba, Ori y Conan miraron desde el otro lado de la ventana y lo encontraron tirado junto a la ventana con sangre cubriendo completamente el costado de su cara. Como era de esperar, Eiji terminó rompiendo la ventana para poder abrirla desde el exterior. Desgraciadamente estaba muerto. Una vez que todos entraron, todos descubrieron que había sido asesinado por el martillo que yacía en el suelo justo al lado del cuerpo de Tokitsu, que probablemente había sido tomado de la caja de herramientas de su habitación. Cada habitación tenía uno, cualquiera que fuera la razón. Un asesinato en una habitación cerrada, anunció Conan, afirmando lo que era obvio. Kosim Yoan Kaui-san, Tsuchi-san es uno de vosotros. Presa del pánico ante la idea de ser culpado por el asesinato, Tsuchi confesó que no existía el detective quien y que alguien le había pagado para que hiciera su papel de director. También les dijo que en lugar de ir a buscar unos cigarros había ido a usar la radio del cobertizo para pedir ayuda, solo para encontrarla hecha pedazos. Alguien realmente quiere que nos atrapemos aquí, pensó Conan mirando su teléfono con el ceño fruncido. Estamos fuera de alcance. Por su supuesto, en medio del interrogatorio una brisa sopló junto a la cabeza de Natsuki y un fuerte trueno
Rugió, lo que provocó que la detective gritara odio. El trueno, presionando sus manos contra sus oídos, cayó de rodillas. Por favor, cierra esa ventana, por favor. Al instante Hattori obedeció. Akuba por otro lado corrió hacia ella. Está bien, le aseguró mientras la ayudaba a ponerse de pie. Yo me encargaré del trueno y del estuche por ti. Seriamente Conan no pudo evitar poner los ojos en blanco antes de volverse hacia los tres culpables. Tal vez ustedes tres deberían esperar en él. Comedor les ofreció una sonrisa de disculpa. Este tipo aquí y yo vamos a mirar un poco. Hattori no apreció la forma en que se habían dirigido a él, pero Conan ni siquiera pestañeó. Ten cuidado, Conan-kan, declaró Akuba. Probablemente deberías echarle un ojo a ese detective de allí. La ceja de Eiji se levantó. ¿Por sois tan de sangre caliente, o debería decir incivilizado? Se volvió para echar un vistazo a la ventana rota. A sus espaldas has esparcido vidrios por todas partes y tienes tus huellas embarradas en el escritorio. Es una situación horrible. Mirando el lugar donde se encontraba el cadáver de Tokitsu, el niño a su lado, notó que de hecho era un desastre, que la escena del crimen había sido alterada sin posibilidad de reparación debido a las acciones precipitadas del detective de Ozaki. Pero podrías haber tocado cuidadla cerradura con tus propias manos, y para abrirlo tienes algún problema con eso. Akuba solo se encogió de hombros con su arrogante mueca. Au, con acento presente. Estoy decepcionado de ti, añadió pasando junto al furioso detective. Mi padre me hizo pensar que eras mejor detective que este. Suu se posó en el pomo de pie justo al lado del resto del grupo. De todos modos, después de llevarlos al comedor comenzaré a investigar nuevamente. Trate de no estorbar en Tante de Occidente. La puerta finalmente se cerró detrás del invitado del exterior, y con eso todos los sonidos fueron eliminados, dejando a las dos personas adentro quietas en silencio, incapaces de hacer un sonido. Conan se limitó a observar al viejo detective con sus grandes y redondos ojos. Al darse cuenta de que su mirada aún no había abandonado la puerta y de que las sombras de la duda bailaban detrás de ella, sintió que sus labios se apretaban por primera vez en mucho tiempo. Realmente no sabía qué decir. Oye, pero aún así lo intentó suave y vacilante. Su voz viajó por toda la habitación. Yo hubiera hecho lo mismo que tú si hubiera sido lo suficientemente fuerte como para abrir una puerta de golpe, o para saltar lo suficientemente alto como para romper la ventana. Lentamente el adolescente se dio la vuelta y lo miró fijamente durante tanto tiempo que Conan no estaba seguro de si su comentario había sido apreciado o no. Me quedé mirando pensativo por alguna razón. Bueno, así que se encogió de hombros dejando caer los párpados. Y vale la pena saberlo. De todos modos, sus ojos se abrieron de golpe al sentir que algo descansaba sobre su cabeza. Definitivamente su mano, lo que le hizo parpadear dos veces y mirar hacia arriba confundido. La brillante sonrisa de ella se encontró con sus ojos, y en ese momento lo supo. Sabía que había valido la pena saberlo. Entonces él también sonrió. Elji había acusado a Kouya de asesinato, diciendo que había ido a ver a la víctima justo cuando estaba terminando sus preparativos, y lo atacó. Saguro había dado un paso al frente, alegando que el culpable no era otro que Chucho, quien había sido capaz de forzar la apertura del candado del cobertizo con un solo cable. Según él, el hombre había hecho un pequeño agujero en la ventana, lo que le había permitido cerrarla desde el exterior. Entonces él había roto el vidrio y la evidencia se había borrado por completo. Creo que estás equivocado. Sin embargo, la joven voz vino desde la puerta, haciendo que todos miraran al niño allí. Incluso si hubiera podido predecir que In-chan rompería el cristal de la ventana, no podría haber sabido cuál de los 4 cristales rompería. A continuación se volvió hacia Ori. La expresión no cambió ni un ápice mientras decía: y lo que es más, no importa cuán sangre caliente pueda ser en Jinen si hay un agujero. Creo que lo habría notado. Sin embargo, el detective de Ozaki no parecía inmutarse. Por ello, dado el hecho de que se burló y miró hacia otro lado como si se sintiera ofendido. Sin embargo, a diferencia de él, Saguro fue incapaz de apartar los ojos del pequeño, ya que le dio una explicación perfecta a Natsuki sobre cómo se había hecho el truco. Había algo en la forma en que sonrió confiado en sus propias deducciones, algo en la forma en que hablaba clara, concisa, pero sin dejar escapar ni un solo detalle. Mientras lo explicaba, algo en la forma en que deslizó sus manos dentro de sus bolsillos, y su dulce sonrisa se convirtió en una sonrisa cómplice. Sus agudos ojos azules se posaron en la muchacha. Akuba seguía siendo incapaz de apartar la mirada, es decir, el que una mano bloqueó la línea de visión de Saguro. Permíteme, interrumpió Iji confiado, si el que resultó ser el último en ir a la habitación de Tokitsu Kauya-san debes haber sido tú. ¿De qué estás hablando? Ese tipo, ignorando por completo la urgencia de las palabras del niño. Elji continuó acusando al cuidado, incluso afirmando que tenía pruebas fiel a su palabra. Sacó algo de su bolsillo que supuestamente había encontrado en la habitación de la víctima. Este tornillo
Con la cabeza cortada, los ojos de Conan y Akuba se abrieron en estado de shock, dándose cuenta de lo que pretendía. Tori no le prestó atención y continuó acusando al pobre anciano tartamudo hasta que de repente se dio la vuelta. Natsuki jadeó y frunció el ceño, dándose cuenta de que Eli estaba sosteniendo su brazo, apartando su mano de su bolsillo donde había estado su mano. Luego el niño reveló que había tomado ese tornillo de la radio en el cobertizo con la intención de averiguar dónde guardaba el resto. Un montón de tornillos rodaron por el suelo y el representante del sur no tuvo otra opción que admitir la derrota. Bueno, añadió Iji, esperaba que al menos tuvieras el que recogiste cuando fingiste tener miedo a los truenos. No, dijo Conan, no se le escapó ninguno. Akuba se acercó y su ente se apartó el cabello, revelando que sus orejas estaban perforadas, lo cual era extraño considerando que había hablado sobre las estrictas regulaciones de su escuela, así que admitió que tenía 20 años en secreto. Como Conan había sospechado, el caso de asesinato de la habitación cerrada de la mansión Lavender había jugado un papel fundamental en sus acciones. Su amiga había sido acusada de asesinato por el error de Tokitsu y había decidido quitarse la vida debido a eso, dejando una sola pista sobre la verdadera identidad de él. Era un tipo que hablaba de manera extraña el japonés con acento inglés de Akuba, el fuerte acento de Kana y de Aji y la forma particular de Tokitsu de referirse a sí mismo como Shi eran opciones válidas. La ventana había sido manipulada por Tsu, un pésimo ladrón que había querido robar el lugar. Más tarde Kouya había sido un mayordomo que sabía que la señora había planeado suicidarse, pero no había tenido el valor de decir una palabra al respecto. Pero oye, espera, Tori se preocupó, ya que trajiste a esos dos aquí porque los odiabas y no va a venir ningún barco de rescate, admitióle. Dije al capitán de ese barco que si no lo mantenía en secreto no recibiría el resto de su dinero. Aquí moriremos todos juntos. De repente sus ojos se posaron en el más joven del grupo y una sonrisa triste hizo su aparición. Lo siento, hijito, no es necesario, negó con la cabeza, ya que seremos rescatados de todos modos. Nadie entendió de inmediato lo que quería decir con eso, pero lo hicieron. Cuando lo escucharon todos salieron corriendo y se alegraron más que de ver algo a lo lejos, muy lejos en el horizonte iluminado por los primeros rayos de luz del sol naciente. Se acercaba un bote, lo que significaba que Kato había entendido el mensaje de Eiji. Durante mucho tiempo ningún detective dijo nada, contento con mirar el barco que se acercaba lentamente. Solo los gritos de Tsuchi mientras movía las manos para ser visto rompieron el silencio que se había establecido. Así que existen. Al poco tiempo Natsuki decidió hablar. Detectives de sangre caliente como tú. Eli parpadeó. Derribar una puerta por encima de un pomo manchado de sangre o forzar el cristal, admitió con una leve sonrisa. Por eso puse el cuerpo contra la ventana. Si hubieras entrado a la fuerza y desconectado la ventana me habrían descubierto. Lo siento, porque ya sabes. Eli puso los ojos en blanco, molesto. En este punto soy de sangre caliente, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Lo correcto es tener fe en la vida hasta que esté seguro de la muerte. Eso es lo que hace a un gran detective, le ofreció una dulce sonrisa al pequeño. ¿Verdad, muchacho? Conan se limitó a devolverle la mirada. Así Dios alguna vez me perdona. La tristeza y el arrepentimiento pintaban su voz. Me encantaría hacer un verdadero detective. Quien contigo. Ninguno de ellos sabía qué decir a eso, pero ella no le prestó atención. Con una sonrisa apesadumbrada su mirada se posó en el cielo y volver a los días en que todo era más fácil, más sencillo. No creo que eso suceda nunca. Kosim Yusan, sin esperar que hablara, los tres detectives se giraron para mirar al niño, que simplemente se quedó allí con las manos en los bolsillos, el ceño fruncido y los ojos mirando al frente vacíos. Una vez que atrapas a gente inocente en tu propio lío nunca podrás volver atrás. Cerró los ojos lentamente. Nunca más. Natsuki lo miró fijamente con los ojos muy abiertos durante unos momentos hasta que suspiró. Supongo que tienes razón. Seguido de esa declaración la chica miró hacia el bote y Akuba hizo lo mismo. Sin embargo el Jin no lo hizo. Sus ojos se entrecerrar estudiando al chico frente a él. ¿Todavía estás decepcionado ante la voz joven? Akuba se dio la vuelta al instante al reconocer la pequeña figura frente a él. Suspiró y se apoyó en la barandilla del bote que los iba a llevar a casa. Al final, continuó el niño con una sonrisa inocente, tu padre tenía razón cuando hablaba también de él. Tengo que admitir que el representante de Occidente me ganó. Saguru soltó una risita. Estás aquí para reírte de mí. No lo voy a negar, fue divertido verlo. Se encogió de hombros antes de que su sonrisa se desvaneciera y una mirada solemne se apoderara de él. Pero creo que no hay que considerarlo una derrota. Alguien murió. De verdad considerarlo una competición no está bien. El niño se movió hasta quedar a su lado con las manos apoyadas en la barandilla. El primer y único objetivo de un detective es descubrir la verdad, no pasar por encima de todo el mundo y demostrar que tienes razón. Verdad durante mucho tiempo
Akuba no dijo nada, solo miró sus agudos ojos azules antes de dejar escapar una sonrisa derrotada. Pensar que un niño tan joven sería mucho más sabio que la mayoría de los adultos, confesó dándose la vuelta para poder mirar él con una mirada ilegible. Pero ¿sabías esto de hecho me recuerdas a alguien que conozco? Conan parpadeó 2 veces mirándolo con ojos curiosos y haciendo que Akuba se riera y comenzara a alejarse. Solo entonces el niño se dio cuenta de que Hattori estaba allí mirándolos. Bueno, ten la seguridad de que no volveré a investigar ese incidente, le dijo al niño. Ya he encontrado las respuestas que buscaba. Hizo una pausa y sonrió al joven detective. Te dejaré el caso a ti, pequeño detective del este. Incapaz de saber qué hacer con sus palabras, el niño simplemente vio a Akuba pasar junto a Hattori dándole palmaditas en el hombro mientras pasaba. El otro detective miró fijamente al rubio con los ojos muy abiertos por la sorpresa, sin apartarse de él hasta que desapareció. ¿Qué le pasa?, le preguntó al joven todavía aturdido, señalando el lugar donde acababa de estar Megana. Encogiéndose de hombros, Conan se dio la vuelta y se subió a los rieles hasta que pudo sentarse allí con los pies colgando en el aire. Hattori corrió hacia allí al instante con un poco de pánico en su voz. Te caerás, idiota. El chico solo le dirigió una mirada poco impresionada. Antes de suspirar, está bien, gimió y añadió sin pensarlo realmente. ¿Cuántas veces lo he dicho? Ya lo has dicho mucho últimamente. Al darse cuenta de su error, la boca de Conan se cerró con un chasquido, fijando instantáneamente su atención en el amanecer frente a él. Al darse cuenta de esto, Eli suspiró y apoyó sus brazos contra la barandilla justo al lado del niño y presionó su pecho sobre ellos. Había una mirada pensativa en sus ojos mientras contemplaba qué decir a continuación. Durante los próximos minutos, una vez que atrapas a personas inocentes en tu propio lío, nunca podrás volver atrás. Conan no reaccionó incluso cuando sus propias palabras le habían sido citadas. Eso no se trataba de Qasim Yusan, ¿verdad? Una vez más solo lo honró con el silencio. ¿Estás preocupado? Me preocupaba que hubieras involucrado a demasiada gente en esto. Esa es la razón por la que no me habías preguntado lo que quisieras preguntarme antes. Conan no estaba realmente sorprendido de que el detective se hubiera dado cuenta de eso. Pero porque te culpas a ti mismo. No es como si le dijeras a Kudo que se uniera a esa organización. Básicamente lo hice a Hattori. Sin esperarlo, el detective del oeste parpadeó ante el chico, que no le devolvía la mirada, solo miraba al frente. Una mirada imperceptible que pintaba sus facciones. El chico se quedó allí sentado inmóvil como una roca, incluso cuando la brisa le soplaba el pelo. Cuando tenía 4 años una chica desapareció y quise resolver el caso por mi cuenta. Se le escapó una risa sin sentido del humor. Fue como un juego para mí. Sus dedos se envolvían alrededor de los rieles con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Observó pero ella no estaba secuestrada, estaba escondida. Le dejó un mensaje a su hermana para que la encontrara, lo cual descubrí. Deduje parte de él. Frunció el ceño. Pero confié en la persona equivocada. A ella la descubrieron y a mí me secuestraron. Gina no Unen me encontró. Entonces, ¿qué pasó? Hattori no lo entendió del todo ahora. ¿Estás bien, verdad? El muchacho se volvió y le dirigió una larga mirada de dolor. Esa chica era Ibarza. Los ojos de Ei se abrieron de par en par ante eso. Finalmente entendiendo lo que realmente había sucedido y las implicaciones de su última oración, al ver que sus palabras finalmente habían llegado. Conan miró hacia otro lado una vez más y suspiró profundamente. Aren, ciertamente no quería que lo recordara, pero supongo que no puedes mantener a un detective en la oscuridad por mucho tiempo. No agregó una palabra después de eso, por lo que Ei se dio cuenta de que era su momento de hablar. Por decir algo, tú y Kudo definitivamente son hermanos, agregó el mayor, y luego explicó cuando notó la confusión que pellizcaba la cara del niño. Lo hiciste una vez, no, cuando todo lo que sabías era que Kudo simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Lo buscaste, te involucraste por ti mismo. La perplejidad desapareció y una expresión cansada se apoderó de mí. Sabes que no es lo mismo. Hattori lo es. Imagínense esto por un momento, continuó, y si en lugar de todo esto descubrieras que Kudo acababa de perseguir unos sospechosos hombres vestidos de negro que vio en Tropical Landy, todo empeorar. Eso sería simplemente estúpido. Sí, pero ¿qué harías tú? Por supuesto que me enojaría. Había algo de molestia en su tono. Arriesgar su vida de esa manera tan imprudentemente, y después y luego que lo culparía a Hattori. Sonrió como si ya supiera la respuesta. Por involucrarte sin siquiera saberlo, no. Después de una breve pausa le dio su sincera respuesta. No podría haber sabido que terminaría así. Ahí tienes entonces. Conan se quedó en silencio después de eso, una acción que Ei solo interpretó como que asimilaba sus palabras pensando en sus puntos una y otra vez. Hattori solo sonrió, más contento con su respuesta tácita, y continuó. Esa niña trató de protegerte de la verdad. Estoy seguro de que ella tampoco te culpa. De lo contrario, no habría tratado de mantenerte en la oscuridad, ¿verdad? No.
Respondió así que no seas tan duro contigo mismo, continuó suavizando los ojos ante la mirada de sorpresa que le dirigía el niño. Tú estabas, son jóvenes, se te permite cometer errores. Su sonrisa se ensanchó si cabe, pero nos han dejado a nosotros las personas mayores ayudar. Ranchan Chancudo huyó. Déjanos entrar, Conan. La falta de reacción de Conan fue preocupante a primera vista, pero al inspeccionarla más de cerca allí se dio cuenta de que el ceño fruncido había desaparecido gradualmente y que sus manos habían dejado de agarrarse a los rieles con tanta fuerza como antes, así que esperó pacientemente mientras el niño más joven parecía estudiarlo antes de mirar hacia el amanecer. Munasir Rena al poco tiempo habló en voz baja y casi vacilando: yo estaba esperando que pudieras ayudarme con algo. La sonrisa de Ellie no tardó en aparecer. Cuéntame todo. Al respecto. Archivo 63. La joya del destino. El informante de sangre caliente de Conan había sido bastante rápido haciendo su trabajo apenas un día después de haberse visto por última vez. El chico ya había recibido una llamada en su teléfono cuando regresaba de la escuela. Naturalmente había disminuido el paso para poder caminar detrás de sus amigos y respondió: según Eiji, en los últimos 20 años no había ningún registro de un estudiante llamado Munasir Rena en ninguna escuela de Osaka. Al mostrar su foto en el área de Tsutenkaku resultó que todos sabían que era una locutora famosa que se tomaba unas vacaciones, pero nadie la conocía cuando era joven. Cuando mostró la foto de Onde Izuke que Conan le había enviado, los resultados habían sido bastante